¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya es inicio de semana, para el día lunes. Inicia una nueva semana que no sabemos cómo va a terminar. Acuérdate que hay varios temas importantes como el COVID, la consulta, en fin. Y todo tiene que ver con esta semana, sobre todo la consulta. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo te fue el fin de semana? Buenas tardes, Juan Antonio. Buenas tardes a nuestra estimable audiencia. Fíjate que bien, estuvo tranqui, buen clima. Festejamos a nuestra añeja ciudad. Los Juegos Olímpicos, pues los vas pescando en los horarios en que trae los ojos abiertos. Oye, de madrugada todo. Pues por eso los japoneses tienen los ojos así, güey, porque Se quedan. están despiertos cuando debían de estar dormidos, güey. Ándale, ándale. Y, Les y cambian. les cambia de que no los abren completos. Y luego, pues hubo fútbol, la mini decepción y la gran decepción, están las dos vivas. Una ganó con holgura, la mayor, ¿no? Digo, Honduras tampoco es un equipazo para No, darle pelea. traía 6 con COVID, güey, que no jugaron. Luego, la mini decepción, ahí sí, o sea, Les pusieron un baile, no, pariente. pues jugaron contra el local, hombre, ese es No, el hombre, problema. deja tú el local, no había ni público, güey. Pero otra No, no, cosa, no, pero como eh, quieres el local, pues pesa. sí, pues sí, pero siempre dices, no, es que el ambiente era adverso, no, me veían muy feo, A ver, una pregunta para él. me gritaron Era mejor chaparro. China, digo, era mejor Japón que Francia? No sé, porque en las selecciones juveniles vienen por generaciones, güey. O sea, hay generaciones muy buenas donde te puede ir ahí adentro pues, un Messi, un Kun Agüero, un Neymar. O sea, México le ganó la medalla al Brasil de Neymar. O sea, es por generaciones. Ujú. Y no tiene que ver lo que hayas hecho antes, ni tus equipos grandes. Pero de que era mejor Japón, sí era mejor. La prueba está en que Japón tiene a 7 changos jugando en equipos europeos y México nada más uno. No, pero yo Y te la decía alineación de ayer, con Francia. Ya vimos que con México no, o sea, al no, final, aunque lo con apretaron Francia, mucho. mira, con Francia no sabemos, o sea, en el Mundial de Sudáfrica, Francia perdió con México y perdió con todos, o sea, quedó en último lugar. Se pelearon con ahí andaba Guiñac en esa, se pelearon con su entrenador y no, hicieron un show. O sea, todo depende de cómo venga un equipo. Por ejemplo, No, el equipo mexicano de ahorita trae puros nombres, porque son puros chavillos que ya traen a gente, ya los han promovido en la primera división y todo. Y no es como las otras selecciones juveniles que trajo México, que eran, pues muchos eran banca, pero los traían desde 2 años antes recorriendo el mundo, jugando contra todos, y entonces pues llegaban como navaja las selecciones menores de México, ¿no? Porque eh, todos los equipos te prestaban a todos los chavillos y tú los traías paseando por todos lados. Y este equipo, pues lo juntaste casi como una selección mayor, porque como las Chivas dependen mucho de esos chavillos y otros equipos como el Pachuca y el León, y dependen mucho de esos chavos, se juntaron con menos tiempo para jugar como equipo, ¿no? o sea, yo te hacía la referencia en función, por ejemplo, del partido México-Francia. México los golea y luego Sí, Francia va contra Sudáfrica y le mete 4 goles, o sea, 3-1, 3-2, quedaron no, 3-2, 4-2, ¿no? Algo no, así, 3-2. 3-2. Bueno, Tres goles de Guiñac. ¿cómo te digo? O sea, ¿cómo es posible que un equipo cambie tan radicalmente? Y te Pues lo digo en referencia a México, ¿eh?
Es muy fácil. En equipo ese es mexicano. Los mexicanos, la mitad del tiempo nos la pasamos hablando de los fregones que somos y la otra mitad entrenamos. Sí. Y los otros, pues son más disciplinados y se la pasan entrenando y ya no presumen tanto, ¿verdad? Sí, o sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, Japón juega con México y le mete 2 goles si tú quieres fácilmente, o sea, se los llevan por Pero, ventaja de correr, en fin. no, y de colocación, o sea, Entonces, y los pases son exactitos. De puro milagro no nos metieron 4 en ese no, rato. de acuerdo, estamos de acuerdo, pariente, pero Y es como porque, México los aprieta al final. bueno, porque los otros pues ya estaban cansados de tanto correr, sentían que ya el juego lo tenían en la bolsa porque iban 2-0. O sea, eh, lo que tuvo Japón es un buen plan táctico, sus jugadores ya no son como te los imaginabas. O sea, esos jugadores no fallan servicios, no fallan la recepción, no se equivocan a la hora de tomar la decisión a quién dársela y cuándo avanzar y cuándo hacer el mano a mano. Y los mexicanos frecuentemente equivocan los pases, equivocan las decisiones, les aplauden que pases en el tiro a 1 metro de la portería y dicen, hombre, qué tirazo, 1 metro lejos. O sea, ¿a quién le aplauden de que falles por 1 metro? La portería mide más de 7 metros de ancho. Sí, 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 O sí. sea, es más ancha que una casa, una portería. Sí, sí, que el frente de una casa. Y luego mide 3 metros de alto, 3,10 o no Sí, sé o qué. sea, Y entonces, pues es más alta que una casa, o sea, y le fallas, y enfrente, y aparte cobras en dólares. Y es así es. cuando dices, oye, como que estamos chifladitos. Yo digo por el caso de los mexicanos, Sí, porque claro. O sea, ganan muy bien uh-huh. y son poco acertados, digo, porque eh, siempre andamos batallando para ganar cuando parece que podemos ganar. Ahora, a mí me llamó mucho la atención del juego de México contra Japón. Están muy solventes los japoneses durante 3/4 partes del juego. México hace algunos cambios. Mete a este chavo que es de allá de la Laguna, hombre, que anda en Chivas. Ese cuate hizo la diferencia. O sea, ¿por qué no tener esa visión de decir, a ver, el juego contra Francia lo ganamos ¿por qué? Por estas circunstancias. Hoy vamos contra Japón, bueno, les voy a cambiar el esquema. Los que eran titulares, eso, de los cambios, ahora los voy a meter a la banca y meto Bueno, a los de banca, te porque eso te voy, genera una sorpresa. bueno, el Jimmy Lozano, ¿cuántos años tiene de entrenador? No, pero vamos, eso, pariente, tú y yo lo sabemos. No No, necesitamos ser técnicos ni que nos sí, paguen para ser técnicos. no, pero el Jimmy Lozano es el que toma la decisión. No, a eso me refiero. Bueno, y entonces, ¿cuántos años tiene de ser entrenador? Muy poco, si tú quieres, o sea, Bueno, pero el buen entonces, jugador, hombre, sabe a no, qué atenerse en eso. sí, los jugadores no necesariamente aprenden toda la estrategia. O sea, si tú eres albañil, vamos a decir, a lo mejor eres mosaiquero y te dicen, oye, pero pon la cimbra. No, es que yo soy mosaiquero. Y entonces ahí te quedaste, nunca evolucionaste a maestro. O te evolucionaron a maestro, pero en realidad no aprendiste lo que te tocaba. No, o sí lo aprendió y no lo quiere sacar. Bueno, O y sea, no se quiere entonces, arriesgar a eso. Eso ok, es lo que le pasó a Jimmy Lozano. bueno, y si tenemos, por ejemplo, al Potro Gutiérrez, llegó a 2 finales y ganó una. Ganó torneos de Toulon y todo lo que le pongas enfrente. Hijos, son de puros chavillos. Esos chavillos, pues eran estos. No, o O sea, sea, oye, la generación que ganó los Olímpicos eran los chavillos de este chavo, del Potro. no, sí, de acuerdo, Bueno, pero él no entonces, era el técnico.
Bueno, era Atena, bueno, pero el Potro, pues el Potro ya evolucionó, ya también llegó a ese nivel y además ya ha ganado todos los torneos menores. Era mejor que el Jimmy Lozano, 20 No, veces pero mejor. El Jimmy Lozano no ha dirigido, dime un equipo que ha dirigido el Jimmy no, Lozano. ninguno, no, Ah, bueno. bueno, entonces, pero hay 20 mejores que el Jimmy No, pero, Lozano a para ver, dirigir. jugó contra Francia y tuvo un juego perfecto. Sí. El Pero no mismo Jimmy sabemos cómo venga Lozano, que Francia. hoy, O sea, vamos a saber el tamaño de Francia. Si venían crudos o si se equivocaron, desvelados, desvelados, o cuando jueguen contra Japón. no, Y a ver, vamos a saber el tamaño de México cuando juegue contra Sudáfrica. Ahí es donde vamos a saber si en realidad teníamos potencial o fueron nada más decisiones equivocadas. sí, o Porque sea, a eso es a lo que me refiero, pariente. en los Tú, cambios, Japón ya estaba administrando el juego. O sea, esos vatos ya andaban con el 2-0, vamos a terminar, y la diferencia fue que quedaron 2-1, ¿no? pero se vieron apurados al final. O Claro, sea, porque México termina encima de ellos cuando la idea del juego de Japón era llevársela tranqui y terminaron con el Jesús en la boca. sí, pero ganaron. Bueno, por eso es como lo de López Obrador. O sea, tú dices, no, es infalible. ¿Y quién perdió la elección? No era infalible. A ver, es Sí, como, te voy a poner el ejemplo del albañil. A ver, no hay un maestro que le entre a la casa y luego le dicen a uno, a ver tú, ah, bueno, yo, ok, tú sabes, sí, yo sé. Hace una casa extraordinaria. Le dice el contratista, oye, muy bien, entonces necesito que me hagas esta otra. La hace, pero es pues una burrada lo que hace. ¿Cómo? Pero si hiciste una perfecta, ¿cómo es esta? Debió haber sido mejor que la otra. No, pues no sé qué me pasó. O sea, esas no son excusas. no, pero es que mira, tú lo que estás marcando son la alineación inicial contra la final y esas son decisiones del técnico. Yo lo que te estoy diciendo es que ese técnico no era para esa Olimpiada y ya. No, no, o sea, yo estoy consciente de eso, pariente. Mi pregunta es, ¿cómo haces un juego perfecto contra Francia en el que no dejaste hacer nada a figuras como Guiñac y como Taubín? O sea, dos jugadores que juegan en México. Sí, pero juegan al ritmo que están acostumbrados los mexicanos. O sea, ¿cuál es el ritmo de los mexicanos? Toque de bola, la Y mueves y medio todo. adormecido. Bueno, y te llegan esos japonesillos, fum, 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 No, pero y yo te hablo de Francia. por O eso, sea, o sea, Francia tiene un ritmo al que los mexicanos le saben jugar. ¿Por qué? Porque han jugado muchas veces contra equipos europeos. Y eh, los equipos asiáticos son como en el béisbol, esos con puro toque y hit te ganan. sí, No necesitan claro. no tengan jonrones. Bueno, eh, aquí es pura velocidad, certeza en los pases y tiro el gol atinándole a la portería, güey. Ahora, Japón no Los goleó a vatos, México. y los mexicanos, mira, tú nada más ve un juego de la primera división de México. Todos marcan con la pura mirada, nomás se te paran así enfrente y ya cuando acuerdas el güey o se te metió o dio un pase para meter gol. O sea, los mexicanos no encimamos como juego y tú ves un juego del Real Madrid y esos apenas la recibe ya te cayó encima. Así es. Bueno, los mexicanos no, todo lo queremos hacer con la vista, o sea, O sea, pareciera, pariente, somos muy sobrados. sí, pareciera que el tiempo que tienen entre juego y juego
no lo utilizan para ver las debilidades del equipo contrario, o sea, la forma de juego, a quién marcar, cómo marcar. No, o sea, México a lo mejor, yo no digo que así sea, pero eso dan a entender que nada más van a cumplir a que les vaya lo mejor que se pueda, no van a ser mejores. Porque hay algo siempre en el discurso, nosotros vamos a disfrutar, vamos a dar Nosotros lo vamos mejor a que competir. tenemos y vamos a disfrutar. Y tú escuchas a los gringos, esos vatos van a competir y van a ganar el oro o van lo que sea. No, por eso. Porque para eso se prepararon, para eso O han sea, dedicado la Copa Oro que está vigente, la final va a ser México-Estados Unidos. Sí. Y es muy probable, o es lo más probable, que Estados Unidos salga campeón. Porque ellos se preparan para competir, no para pasarla bien. Bueno, Para los jugadores disfrutarla. mexicanos van y salen de shopping, ya. Eso es lo importante para ellos. Pero tú escucha a las personas que van entrevistando de los mexicanos que han participado en los juegos, todos dicen, no, yo vengo aquí ya a disfrutarla, es mi momento para relajarme y para ya nada más pasarla en la competencia, en lugar de decir, pues es el momento por el que me preparé 4 años, por el que me sacrifiqué todos los días durante 4 años y ahora voy a competir para ganarle a todos. ¿Se puede o no se puede, verdad? Pero tú así vas, no dices, no, es que yo vengo aquí a disfrutarla y estoy vengo en a una etapa de mi competir. vida. Y en realidad vengo a competir. Y nada más se admiten a los mejores y estoy adentro de los mejores. Pues quién quita y le gane a alguien que un día venga crudo, el vato. O sea, fíjate, el sueño del mexicano es ir a jugar a Europa, aunque le paguen un peso, pero jugar en Europa. Cuando ven los salarios que gana Messi, que gana, o que ganó Neymar, o que gana Mbappé, o todos esos, dicen, ah, caray, no, sí pagan. Pero ¿por qué al mexicano no le pagan lo que deben de pagarle? Porque en México tienen la comodidad de que ganan bien, los tratan bien, o sea, todo ese tipo de situación, pariente. Por eso hay muy pocos mexicanos en el exterior. Y los japoneses, los chinos, de cualquier país que tú me digas, te vas a Europa, te vas a jugar a Europa. No, me voy hasta gratis. Y el mexicano quiere mucho dinero y le pagan un peso. Mira, los japoneses, mira, un mexicano que no juega fútbol y no fue a la escuela, pues a lo mejor será taquero o trabajará en un mercado sobre ruedas o ni a obrero va a llegar porque a obrero te piden prepa terminada a veces. Sí. Bueno, entonces un japonés termina la escuela, un gringo termina la escuela, o sea, esos vatos tienen los argentinos. La mentalidad. Bueno, los argentinos son grandes exportadores de jugadores porque es su forma de salir de la miseria. Así es. O sea, los uruguayos también. Bueno, en México no es tan grande la miseria y la liga paga mucho dinero a jugadores que no se lo merecerían. Claro, o sea. Luego dices, quiero recuperar ese dinero, te vendo a Europa. Pues en Europa te dicen, no, yo te lo acepto de préstamo. Yo te lo fogueo. Y yo te lo fogueo, pero en realidad a mí no me interesa. Exacto. No me interesa tenerte. ¿Por qué? Porque jugadores como tú, hay muchísimos en cualquier país y ahora ya hasta en Japón. Antes así es, no había. O sea, tú dices, tú ves a la selección japonesa y dices, no, es que fulanito, fulanito y fulanito juegan en tal equipo de Europa. Sí, pero ve las condiciones en las que juegan. No, mira, el salario mínimo de un futbolista de Japón es más grande que el salario de un futbolista mexicano. Sí, pero aún así, tú checas los salarios de Messi, por ejemplo. A ver,
Se No, rebajó el pero 50% Messi, no, sí, pero le van a pagar 20 Messi millones. bueno, Messi es el fenómeno No, mundial. bueno, y así nos vamos, o sea, Mbappé cuesta Por 200 eso, millones de dólares. sí, pero es que esos son los más grandes. Aquí tú vas a Argentina y te traes uno de 3 millones. Sí, no, porque hay Bueno, para exportar hasta en el barrio vas y ves un ok. jueguillo. Ah, Y no, ese entonces, chavo. tú a un mexicano, pues no lo quieras vender en 5, nada más te van a dar 3. ¿Por qué? Porque agarra un argentino. Así es. O sea, hay muchos casos y muchos esquemas bajo en ese sentido. Por ejemplo, está el Apache Tevez, ahí están muchos jugadores, Hernán Crespo, o sea, es histórico eso de Argentina, parece. Es como los mexicanos. Igual que Brasil. Antes para salir de la pobreza se metían de boxeadores. Ándale, bueno, sí, ahí Y está. Ahí bueno, México ha tenido más éxito. bueno, tuvo. Y No, sigue teniendo con el Canelo. no, pero el Canelo ese está más arreglado que nada. No, por eso, como sea, pero sigue No, por ganando eso, mucho pero dinero. bueno, uno. Pero antes Sí, tenías sí, muchos que salían de la pobreza a través de ese mecanismo. así Antes, es. a través del toreo. Ahí está Rubén Olivares, ahí están muchos, ¿verdad? ¿Eh? Y entonces ahora es el fútbol el que te puede sacar de la pobreza si eres bueno. Yo tengo un ejemplo por ejemplo, Humberto, que nos ayuda con la producción del programa. Cuando estaba niño, lo llevé a la escuela de Rayados, pues. Sí. Pero yo lo llevaba para que se cansara y se durmiera temprano. Uh-huh. Entonces, había muchachos, chamaquitos, igual que él, a los que me constó ese tipo de cosas. Oiga, señora, vamos a ir a un torneo a Guadalajara. Y a mí me preguntaron, oiga, ¿va a dejar ir a Humberto? No, porque yo no quiero que sea jugador profesional. Yo los traigo como una actividad lúdica, vamos, que, Claro. que venga y juegue, se canse y ya en la casa esté tranquilo. Y decía me quedó muy grabado sobre una señora. A mí, aunque me quede sin comer, mi hijo va, porque su Bueno, idea era que su hijo fuera profesional. claro. Pregúntame, ¿lo fue? No. Y todo el sacrificio y todo lo que se privó, todo lo que privó al hijo, ahí quedó. O sea, así Bueno, como ahí está ese chamaquillo ahí, millones aquí en México que bueno, tienen, ¿cuántos salen? bueno, escogió la actividad equivocada. A lo mejor si le hubiera echado todo ese esfuerzo para que fuera médico, tal vez Ándale, o ingeniero, o doctor. pues le hubiera sido distinto, ¿no? Claro, o sea, ese tipo de mentalidad la que tenemos en México, parente. Yo me quedo sin comer, pero que mi hijo vaya al torneo a ver si sale y me lo Bueno, escogen en un pero equipo. me quedo sin comer y lo compro sus libros o lo mando a la Ándale, por ejemplo, escuela, o sus aunque me cuadernos, quede. Sí, oye, necesito ir a la biblioteca, ten, aquí está para tu camión. o le pago una mejor escuela que la que tengo aquí en la esquina. Ándale. Entonces, o sea, en Japón a lo mejor eso no se ve allá, porque los preparan, porque estudian, porque hacen, el concepto general es muy diferente a México. Y entonces, eh, para, para el jugador mexicano, tú estás hablando con jovencillos que, que son millonarios. O sea, bueno, algunos no tanto. De los que juegan en los equipos de primera, pues ya lo primero que hacen es irse a comprar un carro, un Super Nintendo, irse a pistear en las tardes, porque aquí en México no se entrena en la tarde, nomás se entrena de 11 a 2 de la tarde. ¿No? Y se nos olvida, parece, que hay un porcentaje como que separado en los equipos para los hijos de los jugadores, de los actuales. Pensando en el futuro, ya les separan un porcentaje de lugares para que puedan ellos tener una vinculación directa con la primera división. Ahí está el caso del Chaco Jiménez con Cruz Azul.
Oye, pero es como si tu casa son panaderos, pues a lo mejor todos salen panaderos o chefs o lo que sea. No, pero En la, uno va en a la salir casa, mejor que otro. en la casa de un futbolista también, pero pues sí, o sea, sí les dan chance y si salen buenos, pues se quedan, si no, pues adiós, porque Por eso te tampoco hay digo, tantos. aún así, hay mucha gente que le apuesta a salir de pobre mediante ese acto de un Claro, niño jugador que sea genio. Ese fue el caso de Cuauhtémoc Blanco, en fin, que hoy es hasta gobernador, imagínate. imagínate qué país tenemos. No, deja tú qué estado es Morelos. No, pero qué país es donde cabe un gobernador con las características de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Imagínate. O como de Salgado Macedonio, o como de un O de montón López Obrador, hombre, no lo vayamos. un montón de figuras, pero López Obrador nada más por sus posturas, pero el tipo pues está más preparado que Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? O No, que, desde o, lo ves desde lejos. o que Salgado, o que muchos. Sí, 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 o O sea, sea, si el principal defecto de López Obrador es su principal virtud. O sea, el vato conoce a la perfección la política mexicana y no la he entonces, estudiado. por eso, y la ha vivido. Y entonces, como es un viejo dinosaurio con, no sé, una transfusión de sangre radiactiva o algo que lo trae andando, se convirtió en un monstruo político más grande que los monstrillos que quedaron, que sobrevivieron al holocausto, ¿no? No, mira, Porque, era lo que comentamos de la época de la porque, revolución, cómo se bueno, calentaban para que asaltaran las casas. Hoy López Obrador quiere hacer eso y por eso ganó la presidencia. O sea, bueno, ya no dices que te roben, ya no dices que hagan esto, ya no, o sea, entonces, bueno, que te vamos a dar el voto para ver si sí, tú logras hacer algo diferente. ¿Qué diferencia hay entre un sexenio anterior y este? hay muchas. O sea, la primera es que los pobres sienten que los atienden primero que a los demás. Aunque no sea cierto, lo sienten. Bueno, Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, no es por cierto. eso, porque no, o sea, no importa las cosas si sean ciertas o no, mientras tú las percibas. O No, por sea, eso. hablamos del ilusionismo. O sea, Ah, no, eso que ni qué. bueno, entonces, si tenemos al frente un ilusionista, pero hay público que o todavía le gusta ver al mago y creer que es mago, o le gusta ir porque se le apagan, pues ya completó lo que necesitaba. O sea, Porque, López Obrador necesita público, pero no nada más eso. O sea, le dice al público, oye, sí quiero ir a verte, pero no tengo para entrar. No, no hay bronca, yo estoy para entrar también. exacto, o sea, el vato comprendió todo y entonces, Ándale, eso si, es la diferencia. si la mitad de los mexicanos somos pobres, pues te mandan tu lana. Sí, te compran. Si para las familias es difícil apoyar a los viejitos porque en este país las pensiones son miserables y nada más la mitad de los mexicanos tiene acceso a Acceso. una pensión, pues yo te la mando a tu casa. O sea, López Obrador entendió cuáles eran los errores que estaban cometiendo los demás políticos. O Exacto, sea, no es un político extraordinario que haga cosas bueno, extraordinarias. es extraordinario porque en tierra de ciegos el tuerto es rey y A ver, entonces él es tuerto, pero todos los demás son ciegos. sí, Y bueno, entonces, él dijo, no va a haber corrupción, voy a combatir la corrupción. Hay corrupción en su gobierno tan, claro, tan vista como cualquiera. bueno, no tan vista, pero sí hay. Y O como entonces, no, pues ahí están los hermanos, todos ventilados, y los primos. Y sí, pero Manuel Blanco, antes, ¿con cuántas casas? bueno, pero esas se las perdonaron. O sea, todos los que están ahí adentro,
son expriistas o expanistas, Así es. que se portaron como Como priistas periodistas o como panistas. y que así acumularon todo su dinero, porque A ver, apenas tiene 3 años en el poder. Él no le compró las 24 casas a Bartlett, lo que le no, pero lo agarraron, sostiene y lo tolera. O sea, porque, el caso Bartlett o es sea, muy significativo, él no dijo que no se iba a juntar con corruptos, pero o sea, él lucha contra porque la corrupción. están sí, pero con la Él corrupción ya de mis supo, ya mucha adversarios. gente le dijo que Bartlett se hizo de las casas en forma corrupta. Y él también lo sabe, o sea, él tiene todos los datos de toda la gente y hasta sabe el último centavo. Pero mira, al ciudadano no le importa. Te voy a decir por qué no le importa. Porque el ciudadano vive en sus problemas y ya ni siquiera tienen un periódico cerca ni les importa tenerlo. Y entonces sucede algo. Tú dijiste, oye, que los hermanos, sí, primero agarraron uno y luego agarraron otro recibiendo dinero. Y luego la prima. Luego, Bartlett, le agarraron a su hijo agarrando contratos con el Seguro Social el año pasado por unos ventiladores que vendió caros y reconstruidos y que no funcionaron. O sea, y nadie está hablando de eso. Luego, a Marcelo se le cae el metro. Y nadie habla del metro. No, y Sheinbaum, pues no le dio mantenimiento y se le cayó el metro. Pero eso no es Y nadie corrupción. habla de eso. O sea, yo no te digo que no sean corruptos, yo lo que te digo es que el público está desatento. No, a ver. Y los que Fíjate, estén estamos atentos inmersos no les creen. en una consulta, pariente, en la que nos van a preguntar si queremos que enjuicien a los expresidentes por hechos que pasaron en su tiempo. No, pues nos van a preguntar otra cosa. No es esa. Sí, no, nos O van a sea, preguntar que si vista de otra forma. bueno, pero que si las decisiones del pasado realizadas por los actores públicos del pasado deberán ser sometidas a investigación y si procede turnarlas a las autoridades correspondientes. Es lo que te voy a preguntar, güey. Ya, A ver, si fíjate bien. no quieres entender de una forma o de otra, ya te lo dejan a como te lo quieren Sí, por eso, contar. o sea, juegan con tu mente, eso estamos de acuerdo. Bueno, Ese es el ilusionismo que crea López Obrador. exacto, y eso Bueno, es que le va a a ver, seguir, y ahí le va a hay seguir. hechos claros y que aún hoy no se han pagado. Mira, el caso de Manuel Bartlett, tiene las casas, tiene el hijo corrupto. ¿Viste el documental de la muerte de Manuel Buendía? Sí. Bueno, es un actor principal de ese hecho. O sea, dejan entrever que puede ser un asesinato de Estado. ¿Y quién era el de gobernación en ese tiempo? Pero ¿Acusaron a quién? a Manuel Bartlett, desde que pasó eso, siempre se le señaló como el autor. A ver, eso O lo sea, conoce López Obrador. ¿Por qué tolera eso? porque él necesitó De las artes de Manuel Bartlett. casarse con el diablo para llegar. Por eso, o sea. A la gente Entonces, no le importó y le sigue sin importar. O sea, nada más al sector que sí está criticando, que sí está opinando, que sí está objetando, es el que parece importarle. A la otra mitad no. sí, de acuerdo. O sea, López Obrador ahora se dedica a su otra mitad y a los que no piensan como él, pues los ataca. ¿Por qué? Yo lo que te digo es, la gente no es como la de antes. Antes les ponías un periódico, le daban una ojeada y veían las cabezas y a lo mejor se les quedaba algo. Ahora no van a ver un periódico porque no hay periódicos, ni siquiera para envolverte el kilo de carne. Y entonces, lo único que van a pescar es lo que les salga en su Face o en su WhatsApp. oye, pero no digas eso, pariente. Si hay Porque, periódicos, ahí está Zócalo, ahí está Vanguardia, ahí está el sí, Diario. pero nada más, nada más que nunca venden su edición de papel.
O sea, quiere decir que el esquema de información del ciudadano está radicalmente cambiando. Sí, está podrido. Bueno, al igual que la política. Bueno, te voy a decir por qué. Porque los periódicos ahora se volvieron coleccionistas de likes. Y entonces, si tú ves el encabezado de una nota, te dice el más claro y evidente, tú quieres saber por qué canal te van a pasar el juego del México en las Olimpiadas. Y pues dices, déjame lo busco en Google, ¿verdad? Antes lo buscarías en el periódico. Pero dices, lo voy a buscar en Google. Y le pones, oye, ¿por qué canal van a pasar tal juego? Te salen como 80 respuestas con la misma cabeza de la pregunta que tú hiciste. No, ninguna cabeza dice la respuesta de que dice, el juego de hoy se transmitirá en Televisa. Sí, en Televisa, Canal 5, ¿no? Y luego lees la nota y al final, en los últimos dos párrafos, a lo mejor te dicen, va a estar por ESPN o en Fox o en Televisa o lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos redactando para encontrar likes y para que hacer que la gente le mueva a la pantallita y ese tiempo le cuente para estar arriba en el Google, en el buscador, a la hora que se hagan las búsquedas. Y entonces, vamos, un día de puro curioso, revisa las notas de todos los periódicos, o sea, el Universal hace eso, el Heraldo de México, el Excelsior, el Zócalo, Vanguardia, el Siglo de Torreón, no te dan en la cabeza la información. O sea, nosotros fuimos formados para decir, no sé, se inunda Saltillo, 300 muertos y 2,000 damnificados. Eso dice la cabeza. Ahora dice, grave inundación en Saltillo. Y órale a buscarle en el cuerpo de la nota a ver qué. A ver qué dice. A ver qué dice. El otro día había una genial que decía que le robaron un auto de lujo en Jicotenca y Acuña. Y en Saltillo. Y entonces resulta que Jicotenca y Acuña no hacen esquina. No hacen esquina. Bueno, pero sí venía la cabeza. Y luego resultó que ni siquiera le habían robado el carro y que en realidad había salido de un bar que estaba sobre la calle Victoria a la mediación y que se lo había prestado a un amigo. Pero ese es el tipo de periodismo que se hace hoy. Y ahora, una pregunta para el ciudadano queda indefenso, o sea. Ahora, una pregunta para tú que eres un maestro en el periodismo. O sea, si la circunstancia es lo que se menciona, que está cambiando radicalmente la forma de entender el periodismo aquí en México, de los periódicos que existen hacia la era digital, o sea, a las redes sociales, en fin. Entonces, ¿por qué los políticos de hoy basan su estrategia en decirle a gente de un periódico, oye, yo soy el bueno, a mí ya me dijo que yo soy? Entonces tú di que dijo eso. Bueno, te voy a decir, la opinión pública se forma a través de un líder de opinión, que es alguien que tú consideras que está enterado y que pues te lo encuentras en el café o te lo encuentras en una reunión o carne asada o el viernes que te vas a pistear con los cuates. Y entonces tú dices, este cuate siempre anda leyendo y cosas de política y a ver qué sabe. Y entonces, pues el que sabe leer entre líneas puede distinguir cuando una información es cierta, medio cierta o completamente falsa, ¿verdad? Siempre y cuando vendan el número de ejemplares que ellos dicen que vendan. Bueno, ahora pues ya nadie vende nada, pero, te digo, o sea, pero tienen sus likes, pero ellos no lo hacen por venta en el caso de promover a un político. Ellos lo hacen en el caso de
favorecer un proyecto político. Pueden hacerlo porque son afines o son compadres o les paga. Y entonces van y contaminan a 20 líderes de opinión. Y esos 20 líderes de opinión contaminan en un grupito de 10 a 3 o 4. Exacto. O Y sea, es esos muy 3 o 4, limitado. bueno, pero así va bajando. Y llega un momento en que muchos se creyeron la mentira original, porque además, actualmente, en la época que le dicen fake news, antes les decíamos mentiras. Así es. Bueno, ¿Cómo es? ahora le dicen fake news. Y te lo empiezan a repetir en tus grupos de WhatsApp, en los de Facebook, te empieza a aparecer en los posts de tu Facebook. Y entonces dices, repite lo que decías antes, decía, lo leí en el periódico. Pues sí, pero leíste al columnista equivocado. Porque dices, nada más hay 2 de 50 que están diciendo que este vato es. Y los otros 48 no están diciendo. Dices, bueno, están mal informados. Por eso, pues si llevan un mes nada más 2 diciéndolo y 48 no dicen nada, es porque no les consta a los demás 48. A ver, entonces, a los políticos, tú como periodista, o como periódico, como director del periódico, le dices, estamos teniendo éxito, aquí están los números? Porque ahora te lo voy a dar en número de likes, en alcance, ¿cómo se llama? Se llama engagement, que en realidad es fidelidad. Eso se mide en las redes. Entonces tú en Twitter mides el alcance de tu tweet, la fidelidad de tus seguidores. Lo mismo haces en Facebook y en Instagram. O sea, ¿quién regresa a verte? Si son los mismos o nada más, o siempre son nuevos, o ¿cómo se llama? O si tu mensaje pues, le llegó a 10,000 y de esos 10,000 regresaron 5,000 y se inscribieron contigo 2,000. O sea, te envuelven. Todo eso se queda registrado. Esos son los big data de la red. Y con esas cifras, tú vas y presumes, mira, dices, oye, pero ya no vendes ni 10 periódicos en el puesto aquí de Toño La Bola. Bueno, sí, pero mira qué tal alcance tengo. Pero ese alcance no lo tuviste por la columna política. Exacto. Lo tuviste porque dijiste que encontraron a una mujer de 3 ojos No, porque en la calle, en la esquina de Acuña. con Jicotenca. Bueno, y entonces ahí pues toda la raza se metió a ver eso. Entonces, pero el político, ¿cómo se convence de que ese es un buen medio? Los políticos lo intentan todo. Mira, por ejemplo, si tú vas a celebrar una fiesta y prendes los cohetes en la plaza pública de tu colonia, chingos de cohetes, montones de cohetes, y ves que todos los perritos están sufriendo, todos los vecinos te van a No, todo el reclamar, mundo se da cuenta que hay cohetes, pero bueno, ¿por qué hay cohetes? No saben. Bueno, pero y si asustaste a las mascotas de todos los que son amantes de las mascotas y Todo el dicen, mundo se oye, está rayando el disco porque inquietaste a los perritos. exacto, y dicen, ¿qué necesidad? Ves la inauguración de los Juegos Olímpicos y te dicen, no sé, 3,000 drones arriba del estadio con foquitos, hicieron esto y esto y esto, y tú dices, wow, primer mundo, Japón. Y acá tirando cohetes, asustando mascotas, mañana vas a ver cómo toda la gente va a andar buscando a su perrito que se asustó y se le escapó. Sí, se asustó, se inquietó, en fin. Pero Y, el perrito no va a votar por esa persona. bueno, y entonces en ese momento el personaje dice, no, hice una gran fiesta. Y la gente se queda como muy enojada. Exacto. Y el político cree que hizo algo muy bueno, ¿no? Porque lo festejé en grande. No hice escándalo. Exacto, dice escándalo. Y que se vean todos los rincones de Saltillo. Pues sí, pero molestaste a quién sabe cuántos
dueños de mascotas que sí se preocupan, porque es como todo. Si antes evolucionó el periodismo de andar en un papel a estar en tu teléfono, también evolucionó la forma en que cuidas a tu perrito, ¿no? Claro, o sea, eso es lo que debe de ver el político que se anda promoviendo. ¿Cuál es el medio más eficaz para poder llegar? No el tradicional, pariente. No, pero ese lo utilizan porque en realidad no dejan uno suelto, o sea, eh, lo sacas ahí y luego lo reproduces en las redes a ver quién cae. Y en las redes, pues ya habrá alguien que lo diga y a la hora que le pregunten, oye, ¿tú sabes qué? Ah, sí, hay un chavo que dice que ya la trae. No por eso, a ver, tú mismo dices la contestación hace ratito. O sea, no por el hecho de que te pongan o que salga un like o un visto bueno, como lo hagan en las redes, quiere decir que fue por lo que dijeron de ti, sino fue por otro tipo de noticia que genera más escándalo que tú. Ah, claro, nada más que tú estás montado en ese caballo. No, sí, de acuerdo. O Pero a lo sea, mejor eres nada más una parte de los que van arriba, pero en realidad los que generan la simpatía son otros, ¿no? sí, claro, o sea, tú cómo le dices al político, mira, sí, efectivamente, aquí está, mira, se pusieron tantos likes a ti, pero en general le ponen like al periódico, Bueno, pero es no que a la mira, nota en ok, particular. pero la gente, inclusive el político, pierde la perspectiva de las cosas. Eh, las redes te brindaron la oportunidad de emitir tus opiniones o tus formas de pensar o de sentirte en un momento dado. Y los genios que las inventaron te pusieron 5 de los sentimientos o las emociones básicas del ser humano. Ujú. Y entonces por eso tienes que el me enoja, el me gusta, el me encanta y así, y me entristece. Son 5 de las emociones básicas del ser humano y entonces te dicen, para que participes, para que te sientas parte de, Sí, y el claro. político usa su red. Mira, en Coahuila el político que tiene mayor número de seguidores entre los activos es Memo Anaya Ujú. y no le ha movido a su red en 3 años. Y el segundo lugar es el Super Chido, que se ha dedicado mucho y ha aumentado O su... sea, él agarró el ejemplo de López Obrador. En 80,000 seguidores ha aumentado en el último año. Luego, el tercer lugar, muy cerca de esos dos, está Manolo. Manolo lleva 4 años pegándole duro a la red y trae como 180,000. O sea, los otros están 190,000. Ya está bien cerquita de ellos. Ujú. Y, y si uno revisa los posts de Manolo, son los boletines. Y, y también ahí encuentras en los comentarios, pues que Dios lo bendiga y todo, pero pues, son sus seguidores, o sea, Exacto. los de la estructura priista. O sea, si va a competir Le un piden boletos político, para los zaraperos ujú, y le piden, ¿cómo se llama? Que les regalen no sé qué cosas estén regalando en ese momento. O sea, lo aprovechan como la caja de solicitudes. no, de acuerdo. O sea, un político que va a competir, cual sea el nombre de ese político, no puede basar su éxito en ese número de seguidores que tiene. A ver, No, no tú puede. necesitas 400,000 votos para ganar la gubernatura y en tu mente traes el número de 180,000. ¿Te De lo, alcanza? pero de los cuales nada más son fieles, no sé, de El los, 15%. exacto. O sea, los demás los tienes que prestar Los entre demás los que checan no las son fieles. ocurrencias de ese político
para ponerle, qué bueno que lo digo, o sea, por decir algo. O sea, en realidad... Entonces, ¿a quién deben de cuidar los políticos? Sobre todo deberían de cuidar lo que hacen. Bueno, para empezar. Porque por sus obras los conoceréis. Así es. Y luego tienen que cuidar su base, o sea, la de su partido. ¿Por qué aquí? Esa puede ser una explicación de por qué aquí Morena no ha, ¿cómo te diré? No ha ganado tanto como ha ganado a nivel de la República. Bueno, porque el PRI está bien organizado. Exacto, o sea, está bien cuidado. Eso a los políticos les debe preocupar más que cuántos tienen en Twitter, cuántos tienen en Facebook. Es que al político le gusta hasta ser galán, güey, a los que son galanes. Sí. Bueno, el que dicen que es galán. Por eso, entonces, se preocupan de todo. O sea, de que, oh, sí, que si soy corredor y ahí me sacan corriendo, o me sacan con mi perro, o... Oye, pero eso ya no funciona. Por ejemplo, Miguel Meri, el presidente del Tribunal Superior, se la pasa en los gimnasios haciendo cuerpo. ¿Y eso quién lo sigue? Cuando hay temas como de violación de mujeres que está fuera de control. Bueno, es como el super chido, se Sí, volvió, bueno, y no le sirvió para ganar. O sea, se necesita juntar todo. O sea, para hacer un buen puchero, necesitas poner la dosis exacta. Exacto, ponerle la carne adecuada, el hueso adecuado, porque el hueso es cada mucho sabor. ingrediente. O sea, cada ingrediente tiene que estar en la cazuela y cada ingrediente tiene que estar en la cantidad exacta y el tiempo de cocción de cada ingrediente tiene que ser exacto. El adecuado. Bueno, igual es con un político. Cada dosis de cada cosa tiene que tener la medida adecuada, porque si dices, no, yo me baso nada más en lo que escriben las columnas políticas de mí. No, yo nada más mis likes. No, que yo pongo mis fotos y todos me las aplauden. Y pues son los mismos que te las aplauden todos los días, güey, que te dicen, O sea, Dios, luego, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Dios. Y luego finalmente, todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, salió falso. ¿Por qué? Porque las gentes que deciden por otra persona diferente. Claro. Entonces, ¿cómo quedas? No, pues quedas como un aspirante. Si perdiste, pues derrotado y listo como para que te den puesto de consolación si alguien te quiere mucho. ¿Y si no? Y si no, pues a la banca, pariente, a administrar tus negocios, pues para eso la carrera política por la que te sacó. Por eso dejó dinero. Dejó dinero y tú dices, ¿cómo le hacen, güey? Si nada más ganan tanto al mes, ¿por qué todos tienen? Unas casotas. No, declaramos 24 casas y cuentas en dólares y cuentas acá y luego te agarran otras 20 casas y otras 20 cuentas, güey. Así que no declaraste. Está muy interesante este tema, pariente, pero bueno, ya el tiempo corre y se nos acaba muy rápido, pariente. Pues es que el fútbol robó la atención y ni hablamos de la mayor. Ándale, o sea, finalmente quedan pendientes que todavía es vigente hablar de ellos. Sí. Entonces, luego, oye, los Rayados empataron con el poderoso Puebla. Así es. O sea, yo no sé qué le pase a Rayados. Yo sí sé. Por ejemplo, Tigres, o sea, le gana 2-1 a Tijuana. Entonces, ya se inauguró la era Piojo Herrera, fin. Bueno, el Tuca perdió 3-1. Sí, no, bueno, eso es normal, o sea, lo de Tuca es un trabajo a más largo plazo, parece, en amalgamar jugadores que él quiera traer. La pregunta es, ¿habrá dinero para que se los traigan? No, pues igual que el que te tienen Tigres, no hay dinero. No creo. Entonces, el único que tiene ese dinero es los Rayados. Así es, pero no tiene las cabezas que piensen como Tuca.
No, ni la Es- paciencia. Esas son las carencias ahí. Exacto. Pero si no, no tienes inconveniente, empezamos el próximo miércoles platicando de eso, pariente. Bueno, y por lo pronto, nada más hay que recordarle a la gente dónde nos puede encontrar y darnos likes, si les gusta. Si les gusta, sí, lo que decimos. En nuestras redes sociales, en Facebook de Política y Más, Twitter de Política y Más, en nuestro canal de YouTube de Política y Más, en nuestros portales de noticias de adncoahuila.com.net.com.mx y en el portal de Comunica Más. Fíjate que ya que hablabas de cómo se rige ahí en redes sociales, en Facebook, por ejemplo, traemos buenos números. Bueno, Pudieran ser mejores, obviamente, vamos a ir avanzando, pero para haber sido un programa muy joven y con, bueno, con un contenido que tienen que ver el programa para saber de qué se trata, pues son buenos números, fíjate. así es. Entonces, Y esperemos que cada día se sume más gente, porque así aquí es. aquí lo que pueden confiar es que la mejor opinión la tienen ustedes. Así es, los que nos escuchan. Nosotros damos nuestros puntos de vista, bueno, y podremos eventualmente tener razón o no. Ponemos los temas sobre la mesa, nada más para que si nos ponen atención digan, sí cierto, no cierto, o te equivocaste, o no, o por ahí no. No eres insulso, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues buenas tardes, pariente. Buenas tardes. Que tengas buena semana. Igual. Y nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles y un gusto saludarlos a todos. Por su atención, muchas gracias y aquí nos vemos nuevamente el próximo miércoles. Gracias.